poco, que nos hable un poco de la historia. Yo voy a hacer una introducción breve sobre este tema y voy a decir que Daniel está haciendo énfasis, está remarcando de Ezequiel sobre la soberanía de Dios, ¿ya? Es el tema, creo, central que he estado leyendo allí, y una de las cosas que se habla es que Dios tiene en sus manos el destino de todas las naciones. Hay palabras claves aquí en este libro que son reyes, reinos, visiones, sueños, ¿ya? Se le atribuye el libro tradicionalmente a Daniel, el profeta. ¿Qué otra cosa más les puedo decir? Como dije al principio, Daniel hace énfasis el énfasis de Ezequiel sobre la soberanía de Dios. Por ejemplo, hay el más alto gobierno en el reino de los hombres. En el capítulo 4, vamos a leer unos versículos así rápido. En el versículo 17 del libro de Juan, dice lo siguiente. Dice 4:17. ¿Dónde estoy? Estoy equivocado. Sí. Un momento, por favor. Dice el 4:17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los videntes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Ya? Luego, en el capítulo 4, pero en el verso 25, dice así: que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo se apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. En el capítulo 4, pero en el verso 32, dice así: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Entonces, la voluntad de Dios y los propósitos de Dios no pueden ser frustrados. Dios va a seguir siempre adelante, ¿ya? Y le cumplirá las intenciones sin importar el curso que tome la historia humana, dice allí. Entonces, Daniel muestra la importancia de permanecer fiel incluso en las circunstancias hostiles. El poder y la protección de Dios son tales que podemos contar con él, dicen los textos cuando uno está leyendo y va observando cosas y empieza a escribir. Dios no solo extendió su cuidado a sus hijos mientras soportaban la ardencia, sino presagió su última preocupación en términos de su plan redentor llevado a la producción. Entonces, cuando vamos viendo el libro de Daniel, podemos ver y formarnos una idea que va a hablar de reinos, de reyes, de visiones, de sueños que se van a aplicar en esos tiempos porque también tienen una relevancia en los tiempos posteriores y llegan hasta hoy día, ¿ya? Entonces, eso vamos a comenzar a ver de a poco. Y quiero dejarle al hermano Mario, no le quiero robar las palabras que usó el otro día porque se vería mal, ¿ya? Que nos explique un poco cuando habla en el capítulo 1, en el verso 1, dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Me gustó toda esa explicación que dio sobre lo que significaba sitiar, hermano Mario, una ciudad, por qué la sitiaban, ¿ya? Y por cuánto tiempo se hacía eso. Por favor, hermano Mario.
Bueno, buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Bueno, el hermano Néstor nos ha dado una buena introducción sobre este libro. Lo que debemos entender es precisamente que nos habla de la soberanía de Dios, también nos habla de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, la omnipotencia también, porque esa soberanía Dios la establece viendo cómo va ordenando eh, eh, estos imperios que van apareciendo. La omnisciencia porque habla de los imperios, pero también habla de manera individual del rey Nabucodonosor, pues. Dios sabía que lo iba a entregar, lo iba a, a castigar como lo castigó, pues, haciéndole perder la razón, pues. Entonces, este libro nos habla de una manera maravillosa de esas cualidades divinas, de la soberanía de Dios, de la intervención de Dios en los gobiernos del mundo, en el contexto que estamos estudiando. Eh, Básicamente el libro de Daniel fue escrito durante el tiempo de la deportación, ¿ok? Fueron 70 años de deportación. Daniel fue llevado muy joven a, a Babilonia. Algunos piensan que entre los 14 a los 18 años aproximadamente, no hay una fecha completa, pues, y el propósito, pues, era precisamente llevar muchachos adelantados en letras, en conocimiento, que fueran de la familia real, como vamos a ver más adelante, que de alguna manera u otra iba a favorecer al al imperio de Babilonia, pues. Este, eh, Israel o Judá, pues, la nación de Judá, porque ya las 10 naciones, las 10 tribus del norte ya habían desaparecido, solamente quedaba la nación de Judá, fue llevado cautivo, pues. Por ejemplo, cuando uno lee Isaías, se da cuenta de cómo Isaías habló repetidamente, profetizó precisamente de lo que iba a ocurrir 150 años más adelante, pues, en la historia de Israel. Entonces, lo que vemos es que por causa de la rebelión, de la maldad del pueblo de Israel, llegó un momento que a Dios su paciencia se le colmó y ya él había decidido arrojar al pueblo de Israel de la tierra que él, que él le había dado. Entonces, hubo una gran destrucción y finalmente, pues, hubo tres deportaciones. La primera deportación es donde fue Daniel, pues, fue llevado con sus compañeros y otros muchachos, príncipes de Israel. Y en la tercera deportación fue cuando ya vino el rey y destruyó el templo y destruyó toda la ciudad, pues. Entonces, nos habla, pues, de todo lo que Daniel hizo durante todo ese tiempo en las cortes de Babilonia y después del imperio medo-persa. También nos habla de la fe de Daniel, de la fe de estos muchachos que Josefo decían que eran hijos, primos, y que eran familia del rey Sedequías, Ezequías, perdón. Entonces, básicamente lo que nos va relatando es una serie de visiones, profecías que se iban a cumplir parcialmente en el tiempo de Babilonia y también que tenían que ver con el futuro. Y lo interesante es eso, pues que nos muestra la omnisciencia de Dios, cómo Dios va revelando todas estas cosas. Ahora, ¿para quién fue escrito el libro de Daniel? Pues precisamente fue escrito en primer lugar para el pueblo de Israel, pero no el pueblo de Israel que estaba realmente cautivo, sino para el pueblo de Israel, para que estuviese preparado para el tiempo del Mesías y conociera también a Dios. Y también fue escrito para nosotros los cristianos, para que podamos conocer la omnisciencia y la manera como Dios actúa, pues. Entonces, realmente también vemos cualidades sobresalientes de Daniel y sus amigos, pues. Y esto es lo que vamos a ir desarrollando a medida que vayamos avanzando en el estudio de, de este libro, pues. Cuando comenzamos el libro, pues en Daniel 1:1 dice, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén.
y la sitió, pues. Sitiarla, hermanos, implicaba, era un trabajo que hacían los gobiernos, dicen que duró más o menos 2 años y tanto, el de Babilonia. El pueblo, lo que era Jerusalén, estaba sobre una montaña y estaba muy bien protegido, pues tenía muros, tenía mucha protección. Entonces, la manera como Jerusalén fue derrotada, tanto en el tiempo de Babilonia como en el tiempo del Imperio Romano por el general Tito, es que ellos lo que hacían era rodearla y llegaba un momento que ya no podía entrar nadie, ni podía salir nadie, ni tampoco podía entrar alimentos, no podía entrar suministros, y entonces poco a poco, a medida que iba pasando los meses y los años, se iba acabando los alimentos dentro de la ciudad. ¿Qué pasaba dentro de la ciudad? Pues la ciudad entraba en un desorden enorme, porque entonces los más fuertes empezaban a robar a los más débiles, le quitaban la comida, este, eh, los más desordenados tomaban control de la ciudad y poco a poco las personas se iban muriendo de hambre. En los tiempos en que Jerusalén fue sitiada, porque también hubo en el tiempo de los de reyes que fue sitiada, llegaba un momento que se comían entre ellos mismos, pues se comían a los hijos porque ya no tenían alimento. ¿Eso qué provocaba? Eso provocaba que fueran más las muertes por hambre y por el desorden, la anarquía que había internamente, de tal manera que cuando ya llegaba a los 2, 3 años de asedio, lo que pasaba era que sencillamente la gente empezaba a buscar la manera de escapar y empezaban a buscar, a abrir huecos ellos mismos en las defensas de Israel, y trataban de huir. Pero al mismo tiempo, los reyes, el rey de Babilonia, con sus ingenieros y con todo eso, ellos iban haciendo terraplenes e iban buscando la manera de entrar a la ciudad. Cuando ellos entraban en la ciudad, ya la ciudad lo que estaba era prácticamente en un estado de muerte enorme, personas muertas por hambre, personas que estaban dispuestas ya a entregarse, no tenían resistencia, y básicamente pues ya el hambre había conquistado a la población internamente. Pues entonces ya lo que hacía el rey y sus soldados era tomar a las personas, matar a algunos porque los castigaban matándolos, y se llevaban los más selectos, los más importante que pudiera ayudarles a ellos en el imperio. A los más pobres, a las personas que no tenían recursos, que no tenían conocimiento, que no iban a aportar nada para Babilonia, lo dejaban en la tierra, cultivando la tierra para pagar impuestos al rey de Babilonia. Entonces, esto pasó en el reinado de Joacim, rey de Judá. Y esto es lo que más o menos nos da la introducción para comprender por qué Dios castigó de esta manera a su pueblo. Y fue por la rebelión, por la maldad, pues, continua, constante del pueblo de Israel. Hermano honesto. Gracias, hermano Mario. Sí, estaba leyendo también aquí algunos datos, como usted estaba citando, que esto fue en el año 606, 605, dicen algunos, ¿no? Aproximadamente antes de Cristo. Digamos, esta llevada de esclavos de Judá a Babilonia. Y dice que hubieron 3 invasiones, ¿ya? Y esta era la primera aquí. Entonces fueron llevados del sur de Palestina. Dice también que su vida abarcó todo el periodo de 70 años de exilio, o sea, de la vida de Daniel abarcó todo el periodo de 70 años de exilio. Además de servir como profeta de Dios, dice los comentarios, que también alcanzó una alta posición política bajo el gobierno de Nabucodonosor y el de Darío. Darío, que era de Media, ¿ya? Y Ciro de Persia, si no me equivoco. Y eran 2 naciones distintas, pero que se unieron, y con eso ellos también invadieron a Babilonia.
por eso quedó el reino de Medo-Persa después, según lo que he ido escudriñando, buscando. Entonces, dice que además de servir como profeta de Dios, también alcanzó una alta posición política en ese periodo de Nabucodonosor y Darío. Dice algunos comentaristas que su espiritualidad personal y dedicación a Dios se ven en su vibrante vida de oración. Y voy a leer un poquito el capítulo 6, verso 10 de este libro para ir metiéndonos un poquito más en el asunto. 6:10 de este libro dice así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios, daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Habían sido amenazados de que no podían orar ni dirigirse a ningún Dios, pero él lo siguió haciendo. Entonces, por eso todos estos versículos. Y en su posición de servir a Dios, a pesar de la hostilidad externa, él siguió perseverando. Vivió lo suficiente para ver el declive y la caída del poderoso imperio babilónico y el ascenso del imperio medo-persa, lo que estaba diciendo, y estaba mirando ahí ¿cómo se llama? Unos mapas para mostrar si era posible dentro de los lugares donde estaba Media, donde estaba Persia, donde estaba Babilonia, donde estaba Jerusalén y todo eso. Y el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Y escribió el libro alrededor del año 530, dice, antes de Cristo, poco después de la captura de Babilonia por Ciro en el año 539 antes de Cristo. Bueno, eso como una introducción más o menos para que nos vamos imponiendo un poco de el por qué fue escrito, como ya explicó el hermano, ya no solamente para los hombres de ese tiempo, sino también para nosotros hoy día, porque hay profecías que apuntaron directamente a este tiempo, ¿ya? Vamos a leer un poquito en el del capítulo 1, ¿ya? Hasta el verso, a ver, hasta el verso 6, por favor. Ya vamos a ir pidiendo a algún hermano que pueda ayudarnos a leer ahí. ¿El hermano Rogelio está por ahí? Tiene el micrófono apagado. Ahora, Sí, ahora sí, por favor. bueno, con gusto, del 1 al 6. Sí, señor. Bueno, Daniel y sus compañeros en Babilonia. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y lo trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha, algunos de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey. Y del vino que él bebía, y que los criados que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Hasta 6 me dijo. 6. El 6. Ah, me falta 6.
Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Muy bien, gracias, hermano. Vamos a comenzar un gracias. poquito. Gracias, hermano Rogelio. A comenzar un poquito a comentar sobre esto, ¿ya? A mí, hermano Mario, me llama la atención el verso 2, después de que usted habla del sitio y todo eso, cuando dice que el Señor fue el que entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. O sea, le facilitó el Señor a Nabucodonosor el hecho de capturar, tomar presos, llevar cautivos a muchos ciudadanos, digamos, de Judá, pero yo he leído artículos y leía también lo que la escritura dice, y que lo vamos a ver aquí, que no se llevaban cualquier persona, sino que elegían la gente que podía hacer un aporte para el crecimiento, para el desarrollo económico, arquitectónico y desde todos los frentes para Babilonia, para que siguiera creciendo como potencia, para que siguiera creciendo como imperio. Entonces, de ahí nace la idea de que llevaban a estos jóvenes tan preparados, ¿ya? Entonces dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, y a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y veo que no, el Señor, como habíamos leído antes en los capítulos 4 y capítulo 5, que el Señor tiene el poder de todos los gobiernos en su mano. Y Él es el que maneja esta situación. ¿Para qué? Para dar un castigo, por ejemplo, a Joacim, que fue un mal rey. Osías era el padre de Joacim, ¿verdad, hermano? Si no me equivoco, pero había sido un buen rey. Había sido un buen rey, ¿verdad? Un buen rey, sí. Claro. Pero Joacim fue mal rey, y el hijo después de él, que fue Joaquín, que gobernó 3 meses. Joacim creo que gobernó algo de 11 años, ¿ya? Y Joaquín creo que fueron 3 meses y 10 días, algo así, ¿ya? Que gobernaron. Entonces, es el Señor el que está manejando toda esta situación. Desde el comienzo del libro se puede ver la mano de Dios para castigar a un pueblo que ha sido mal agradecido, porque uno de los pecados grandes del pueblo de Israel era la ingratitud, porque Dios les había dado todos los medios para que vivieran tranquilos, les había dado una tierra que fluye leche y miel, una tierra buena para sembrar, para trabajarla en todos los aspectos, pero ellos no apreciaron eso y no ¿cómo se llama? Y no lo agradecieron a Dios. Entonces, es Dios quien les va a estar dando este castigo, por lo que leo en el versículo 2, hermano Mario. Sí, aquí Daniel resalta claramente que fue el Señor el que lo entregó en sus manos. Eso también lo vemos nosotros en el libro de los jueces y también en la historia de los reyes, cómo Dios entregaba. O sea, Dios podía librar a su pueblo, pues, porque lo libró en muchas oportunidades, ¿no? Pero en este caso él no los libró, sino que más bien facilitó, pues, que los enemigos de su pueblo viniesen, y el propósito era castigarlos, era disciplinarlos, porque Dios les había dejado su palabra y ellos se habían rebelado contra su palabra, pues. Entonces aquí deja claramente eso, o sea, cuando dice el Señor entregó en sus manos, significa que Dios permitió, Dios puso en sus manos. Algunas versiones más nuevas dicen que Dios le dio el triunfo sobre el rey Joacim, pues. Entonces, ¿qué significa? Que al no tener la protección divina y el hecho de que Dios ya había determinado castigarlos, ellos ya no tenían manera de defenderse, pues. Ellos no tenían manera de poder vencer a su enemigo, porque ya era decisión de Dios. Igual que cuando Dios decide que ya Babilonia le llegó el tiempo de castigo, como lo podemos leer en Isaías, que Dios
profetizó que iba a castigar a Babilonia por soberbia, por haber hecho aullar al pueblo de Dios, pues lo que vamos viendo es que Dios tiene un poder, tiene un control sobre las naciones con respecto a sus propósitos, porque eso es importante resaltarlo. O sea, Dios está manejando lo que tiene que ver con su pueblo, lo castiga, después viene el imperio medo-persa, los libra, les permite regresar a su tierra, ¿ok? Y así está constantemente Dios buscando la manera de que ellos se arrepientan de su mal camino. Cuando nosotros leemos Daniel, hermanos, tenemos que apoyarlo mucho con Segunda de Crónicas y Segunda de Reyes, porque ahí nos permite ver una visión más clara de lo que está pasando. Un versículo que no habíamos leído, pero que me gustaría que lo leyéramos, es Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos del 5 al 8. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo del 5 al 8. ¿Algún hermano o hermana que lo pueda leer? Sí, a ver quién está por ahí. ¿Yo Hermano. puedo leer? No, Yo dije primero. Enseguida, hermana Mayra, enseguida le va a tocar a usted. Ya. Del 5 al 9, ¿no? Del 5 al 8. Al 8. Ya, dice. Cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Ok, gracias, hermana. Entonces, ¿qué vemos acá? Pues aquí vemos que Joacim hizo lo malo ante los ojos de Dios. Ahora, ya Dios había determinado muchos años antes castigar a la nación de Israel. Eso lo podemos ver en el mismo libro de Isaías. Isaías fue escrito aproximadamente unos 120, 130 años antes del cautiverio. Y ya Dios había profetizado de que iba a castigar a su pueblo. Pero a medida que fueron pasando los años, la paciencia de Dios fue siendo colmada por la maldad de su pueblo. Y llegó un momento que ya Dios no le dio chance de arrepentimiento. Sencillamente los castigó y los sacó de su tierra. Entonces, aquí dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar. Sinar, hermanos, es la tierra donde se trató de hacer la torre de Babel, pues, por Nimrod, creo que era, ¿no? Sí, Sí, que trataron de levantar la torre de Babel. Ese era el lugar, pues. Babilonia y Babel, pues toda esa zona siempre fueron como un centro de idolatría. De ahí surgieron muchas prácticas paganas, muchos dioses. Por ejemplo, se dice que de ahí surgió la imagen de la madre y del hijo, pues, la madre de Nimrod, y Nimrod, ella con su hijo en los brazos, en la pierna, y de ahí lo copió la Iglesia Católica como María y Jesucristo, pues. Entonces, Babilonia siempre fue un centro bueno, como dice la palabra, de abominaciones. ¿Cómo es que dice Apocalipsis? La madre de todas las rameras, ¿no? Sí. Porque utiliza el ejemplo de Babilonia, porque Babilonia siempre fue un lugar de mucha idolatría, pues. Y lamentablemente el pueblo de Israel fue llevado cautivo por, por esta nación. Se dice, hermano Néstor, que después que ellos regresaron de Babilonia, ya ellos no fueron más nunca idólatras. O sea, eso que ellos sufrieron desde el momento en que salieron de Egipto hasta que Dios los echó en la tierra, pareciera que tanta idolatría que veían en Babilonia, cuando ellos regresan,
ya la idolatría ya no era el problema que tenía el pueblo de Israel. Y esto es interesante estudiarlo para otra cosa. Entonces, Dios los entrega pues, y los castiga de esta manera. Y entonces se llevan parte de los utensilios. ¿Qué quiere decir? No destruyó la casa del templo de Dios, se llevó algunos utensilios, pero todavía dejó algo para que el pueblo siguiese haciendo sus sacrificios y las actividades que habían allí, pues. Y los metió en la casa de su dios, que creo que era Mordor, el dios principal, Marduk, perdón, del Marduk. pueblo de Babilonia. ¿Ok? Bel también se le llama. Entonces, esto pues, bueno, usted, siga usted, hermano, hay otros versículos aquí que leer, pero continúe. Sí, es interesante ver aquí una cosa que es la providencia de Dios, ¿no? Como Dios provee el medio para castigar a su pueblo. Y Nabucodonosor pasa a ser un instrumento, por eso más adelante le dice mi siervo, ¿ya? Porque fue siervo de Dios. Aunque no hizo lo bueno también, después Dios lo castiga porque se extralimitó en lo que Dios le había dado. Entonces, bueno, ahí el tema del libro de Daniel entonces es que Dios rige los gobiernos y los reinos de los hombres. Y vamos a ver un poquito aquí en Jeremías 27, versos 5 y 6. Ahora sí, hermana Mayra, si puede leer, por favor. Jeremías 27, 5 y 6. 27, 5 y 6. Cinco y 6. Bien, hermanos, buenas noches. Yo Bueno, hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. muy bien, gracias, hermana. Aquí tenemos entonces un versículo que está hablando que es lo que es la providencia de Dios. Él provee ya los medios para gobernar, para manejar, para castigar, para disciplinar a los pueblos. Entonces, todo está en la mano de Dios. En el capítulo 1 y en el verso 9 dice así: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Fíjese que aquí va a comenzar una relación de un esclavo con el gobierno. Va a haber una relación muy especial. Y en el verso 17 dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. En el capítulo 2 y en el verso 21 del mismo libro dice lo siguiente. Dice: él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y en el verso 37 del mismo libro, el mismo capítulo, dice lo siguiente: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Entonces, donde veo yo aquí la providencia de Dios, es que Dios no solamente está manejando la situación y el castigo de Israel, de Judá, a través de Nabucodonosor, sino que también está poniendo en medio del gobierno de Nabucodonosor a un siervo de Dios que es Daniel. Lo está poniendo ahí. Y él está proveyendo todas las condiciones para que esto acontezca. Entonces, cuando vamos leyendo el libro de Daniel, nosotros vamos encontrando que el que está detrás de todo esto, como dicen en la televisión, detrás de bambalinas, por decir, ¿ya? El que está detrás de todo el escenario que vamos a leer aquí es Dios. Y él va manejando todas las cosas a su entero deseo, propósito y plan. Entonces dice el verso 2: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar,
a la casa de su Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dice el verso 3, y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes. Y dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. La lengua de los caldeos era lo tuve todo el día ahí en mi mente. El arameo. No es el arameo. El sumerio. Acadio. Sí, estaba buscando ahí, porque el otro día, como estábamos conversando, el nene dijo el arameo, ¿no es cierto? Le pareció ese, pero es el acadio. El arameo viene de Aram, y Aram tiene una descendencia del pueblo de Israel. Y ahí estuve leyendo todo ese asunto. Entonces, bueno, el punto que quiero dejar aquí es que va a entrar en el área chica del gobierno, cosa que no podía hacer cualquiera. Daniel va a entrar allí, pero Dios está manejando todo esto. Entonces, para que el Daniel pudiera entrar ahí, tendría que venir de una estirpe, digamos, real, de gente de buena familia, como dirían hoy día, que estuviera, digamos, socialmente, culturalmente, económicamente y de todos los aspectos, estuviera preparado para acercarse al rey y ser útil al rey. Pero a través también de ese utilidad que va a prestar al rey, va a tener algunas facilidades que no tendría la otra gente. Y eso es algo que Dios está manejando. Yo me quedo siempre con el versículo 2, donde dice, y el Señor entregó su mano, permitió, como dijo usted, hermano Mario, que estas cosas sucedieran, ¿ya? Es como lo que pasa en el caso de, no sé, de Romanos, ¿no? Capítulo 1, cuando Dios también deja a la gente que haga lo que quiera, porque ya lo tienen hasta aquí, como decía mi mamá, hasta más arriba de la coronilla, ¿ya? Entonces, tenían a Dios. Entonces, Dios es el que permite esto, y eso que hizo Dios con la gente que habla en Romanos capítulo 1, versos 26, 27, qué sé yo, también tiene que ver con esto, porque este pueblo se había entregado a una vida licenciosa, a una vida pagana, a una vida de idolatría, y no había apreciado al Dios que tenía y estaba sirviendo a dioses ajenos. Eso es entonces. Y dice que eligieron gente de un linaje real, de los príncipes, y que estas personas no tuvieran tacha, o sea, no estuvieran ni siquiera marcados, como hoy día andan muchos jóvenes marcados con esto de, ¿cómo le llaman los que se ponen en el cuerpo? Tatuajes. Tatuaje, gracias hermana, no se muera nunca, porque si no, no voy a saber qué es lo que es. Entonces, con tatuaje, porque se hacían esos tatuajes, ¿se acuerda que se sajaban, hermano? Se sajaban los brazos en honor a los muertos y cosas así. Bueno, esto no tenían que tener nada. Todas las malas costumbres que tenían los israelitas las habían aprendido en Egipto. De allí sacaron mucho de la idolatría y todo ese tipo de cosas. Pero estos muchachos tenían que tener un cuerpo limpio, ¿ya? Sin tacha alguna, dice aquí, sin marca de ningún tipo, que tenían que ser de buen parecer, o sea, tenían que tener una altura, tenían que estar bien estilizados, como llamamos hoy día, delgados, qué sé yo, una piel bonita, no sé, tantas cualidades y virtudes que tenían que tener para ser elegidos para ese puesto. Dice, enseñados en toda sabiduría, o sea, tenían que tener conocimientos y también haber aplicado los conocimientos, porque eso es la sabiduría también, de lo que habían recibido. ¿Qué otra cosa? Dice, sabios en ciencia, en conocimiento de cosas
de orden, digamos, secular y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Tenían que estar preparados. Idóneos significa que estaban en las condiciones, que tenían las cualidades para poder apoyar la actividad del rey. Es como en el caso de, hermano, de Génesis, cuando Dios eligió o hizo una mujer que fuera una ayuda idónea para el hombre, ¿verdad? Entonces dice, para estar en el palacio del rey, no podía entrar cualquier persona al palacio del rey. No podía entrar cualquier persona que fuera un inculto, que fuera una persona mala gestada, que fuera una persona, digamos, de no buen parecer y todo eso, sino que tenía que estar en condiciones. Y dice, idóneo para estar en el palacio del rey y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, de los acadios, el lenguaje acadio. Entonces, me llama la atención eso, porque todo el que propicia toda esta cosa es el Señor. Ahora, lo que tienen que ir ejecutándola son los hombres, ¿ya? Y en este caso, el rey Nabucodonosor y los que le siguen de atrás. Y hacer uso de estos hombres jóvenes que tenían que tener todas esas cualidades y esas condiciones para estar en la presencia del rey. Y yo pensaba en esto, hermano, que también tiene que ser más o menos parecido desde el punto de vista espiritual, ¿no? A lo mejor me equivoco con lo que voy a decir, pero pensaba, bueno, como estos jóvenes tenían que tener esas cualidades, esas condiciones para estar delante del rey, también tenemos que reunir cualidades y condiciones para estar delante de nuestro rey. Y como el rey Nabucodonosor dictaba las cualidades y las condiciones de estos hombres para que estuvieran en su presencia, Dios también dicta las cualidades y las condiciones que tenemos que tener espiritualmente para estar delante de nuestro Rey, que es Cristo. Hermano Mario. Sí, bueno, de hecho, la palabra dice que hemos sido hechos perfectos. Yo sé que la palabra perfecto tiene muchas contradicciones dentro de la hermandad, ¿no? Pero la palabra dice que fuimos hechos perfectos. O sea, ¿qué quiere decir? Tal vez éramos feos espiritualmente, desagradables, manchados, sucios, sin tacha, pero en el momento del bautismo somos hechos, Dios nos pone en una condición que somos perfectos para Él, pues. ¿Perfectos para qué? Para acercarnos, como dice Hebreos 12:23. Entonces, aquí lo interesante es que estos jóvenes realmente lo que buscaba el imperio de Babilonia era lo mejor que había de las naciones, porque ellos no solamente llevaron cautivo a jóvenes de Israel, de Judá, pues ellos también llevaron cautivos jóvenes de Egipto, asirios, de otras partes, pues. Pero uno de los que dice la historia externa, como Josefo, dicen que estos muchachos eran extremadamente hermosos y en contextura y tamaño eran mucho más altos y grandes que la mayoría de los jóvenes que estaban por allí, pues. Eran sumamente inteligentes. Además, Dios los llenó de ciertas habilidades, dones, para que pudieran servir correctamente. Y todo tiene pues un propósito. Dios es el que estaba detrás de todo eso. Una de las frases que se repite mucho en la palabra de Dios en el antiguo pacto, hermanos, es que dice que Dios le daba gracia a sus siervos delante de los hombres. Por ejemplo, José, pues José le dio gracia delante de Potifar, le dio gracia delante del jefe de la cárcel, le dio gracia delante del faraón. Y vemos acá cómo Dios le dio gracia a Daniel frente al jefe de los eunucos y después le da gracia o lo favorece delante del rey. Cuando el rey tiene esa visión, ese sueño que vamos a ver más adelante, es Dios obrando. ¿Por qué? ¿Para qué Dios le da a un rey pagano esa visión? Si ese rey no iba a hacer nada con eso. Es lo que estaba era inquieto porque qué iba a pasar más adelante. Pero Dios usó al rey para después, como hizo con José,
utilizar a su siervo para que su siervo le revelara el sueño al rey, pues como pasó también con el caso del faraón. Entonces lo que vemos es Dios obrando, hermanos. Cómo Dios va manejando los hilos, ¿verdad? Para cumplir su propósito. Porque esto es importante también, hermanos. A veces no entendemos que Dios tiene soberanía, pero Dios está manejando las cosas para un propósito, para su propósito. A veces las personas con esta guerra que está viendo ahorita, entonces están pensando que es Dios el que está impulsando a Israel a que bombardee al otro y entonces Dios está detrás de la guerra. No, eso no es así, hermanos. Eso es un mal concepto de Dios. Ahora, lo que Dios sí hace es obrar para cumplir sus propósitos y tiene que ver mucho con su pueblo. En el que estamos estudiando es el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, pues Dios tenía que castigarlo, pero ellos tenían que sobrevivir dentro de Babilonia, como también debieron sobrevivir dentro de Egipto. Y Dios, ahí donde estaba la providencia de Dios ayudándolo, porque Dios los estaba castigando con un propósito. Entonces, estos jóvenes, pues, venían del linaje real. Eran muchachos que estaban muy bien preparados. Este, eh, eh, por eso solamente iban a ser entrenados en 3 años y medio. 3 años y medio es muy poco, para aprender la lengua de los caldeos, para aprender la cultura de los caldeos, las leyes de los caldeos, porque recuerden que Daniel estaba o iba a ser utilizado con lo que el rey de Babilonia utilizaba mucho. El rey de Babilonia utilizaba muchos videntes, astrólogos, sabios, caldeos, pero los sabios eran personas expertas en sueños y en interpretación de cosas. Y el Babilonia tenía esa costumbre, pues tenía muchas personas con diferentes actividades que ayudaban en eso. Entonces Daniel iba a tener un propósito para con Dios. Y ese propósito pues era revelar todos los acontecimientos que iban a venir en el futuro, que le sirvió al pueblo de Israel, anunció la venida del Mesías y también nos sirve a nosotros para comprender la grandeza, la soberanía y la omnisciencia de Dios. Entonces, muchos dicen que estos muchachos venían del linaje de Ezequías. Vamos a leer, por favor, Segunda de Reyes 20 del 16 al 18. Segunda de Reyes 20 del 16 al 18. A ver, está por ahí. El hermano Luis Timbila está por ahí. No lo veo porque como tienen apagada la cámara. No, el hermano Octavio está por ahí. Sí, hermanito, ya lo tomo en las escrituras y leo. Por favor. Según Rey, no. Hermano Segunda de Reyes 20 del 16 al 18. Y trate, hermanito, de pegarse bien al teléfono porque a veces como que se aleja y no se le escucha. Allí sí me escucha bien. Perfecto. Perfecto, ya. Segunda de Reyes, capítulo 16, ¿no? 20, capítulo 20. 20. Versículos del 16 al 18. Del 16 al 18 dice lo siguiente: y alzando David sus ojos vio segunda de Reyes, hermanos, Segunda de Reyes. Me 20, disculpa. No se preocupe. A ver. Segunda de Reyes 20. Ya, ahora sí ya estoy encuadrado. Del 16 en adelante. Al 18. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí, vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado,
tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Eso, hasta allí, hermanito, gracias. Gracias. Hermano, es la omnisciencia de Dios realmente, o sea, lo decimos muy fácil, pero realmente es impresionante, ¿no? Cómo Dios revela el futuro, ¿no? Ya Dios venía advirtiéndole a su pueblo que iban a ser llevados a Babilonia, inclusive que castigaría a Babilonia. Habló de individuos como Ciro, pues, ¿ok? Habló de lo que iba a acontecer en el futuro. Y lo que podemos ver es que este libro, cuando uno lo lee, igual que Apocalipsis, igual que los profetas, lo que hace es fortalecer nuestra fe, sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso que conoce el futuro, que puede ver el futuro, pues, y que ya sabe lo que va a acontecer, pues. Esto es interesante porque eso es lo que estaba haciendo él, pues. Él le estaba diciendo a un hombre, Ezequías, que serían tomados su descendencia y serían llevados como eunucos al palacio del rey de Babilonia. Y esto precisamente, esta profecía se cumple en Daniel y sus amigos. Algunos dicen que eran primos, pues. Entonces ellos iban a ser entrenados ¿en qué? En letras, lenguas, en la cultura, en el idioma. Los caldeos tenían libros, hermano, libros de sueños para interpretar el sueño. Ya tenían Como dice las interpretaciones dependiendo de cada sueño. Cuando el rey los llama y no sabía qué es lo que había soñado, ellos le pedían que le dijeran qué es lo que había soñado, porque ellos tenían manera de responderle por lo que tenían en sus escrituras. Pues ellos eran avanzados en matemática, en astrología, en muchas cosas. Y Daniel y los muchachos iban a ser entrenados justamente en todas esas cosas. Por eso es que lo consideraban como parte de los videntes, astrólogos y todo eso. Porque cuando él mandó a matar a todos, pues Daniel y sus amigos también iban a ser muertos por esa causa, pues. Entonces, eso, pues, lo que podemos ver es cómo Dios va obrando, cómo la soberanía de Dios se va manifestando y cómo él va cumpliendo su propósito aún en medio de una nación pagana. Hermano. Así es, mi hermano. Estaba leyendo también el 25:9 de Jeremías cuando dice, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, hablando del norte de Israel, ¿no? O sea, la tribu de Judá y Benjamín, que estaban ahí, porque habían quedado después de la división del reino. Y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Dios tiene, sin duda, el control de todo y maneja todo. Y a veces los hombres más malos piensan que ellos tienen toda la sabiduría, que todo lo hacen por su poder, porque tienen un poder bélico, militar y cuánta cosa, pero es Dios el que está manejando todo. Esa es la verdad. Entonces, volviendo al verso 5, dice, y le señaló el rey nación para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Y luego menciona, entre estos que iban a ser elegidos, estaban Daniel, Amasías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Una cosa interesante es que estos hombres tenían que ser eunucos. Eunucos, o sea, si no lo eran, tenían que ser castrados, cortados sus genitales, a veces dice completo según lo que he leído, ¿ya? Y eso es el punto principal cuando hablamos de esto, cuando dice el verso que se enseñase, el verso 4, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna
de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Tenían que aprender ese idioma. Tenían que aprender el idioma caldeo para poder moverse bien dentro de las funciones que el rey les asignaba. Y les señaló el rey ración para cada día, la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Y ahí están estos hombres. Pero vamos a ver que Daniel dice, el verso 7, a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y yo leía sobre este asunto y algunos versículos. Propuso, o sea, él dispuso en su mente, ¿ya? No contaminarse. ¿Por qué? Porque las comidas que hacían los reyes muchas veces eran de animales que para los judíos les estaba prohibido comer, ¿ya? De animales inmundos. Otra cosa, que lo hacían de carnes que también eran ofrecidas a los ídolos. Entonces, cuando Daniel decide hacer esto, de no contaminarse con la porción de la comida del rey, es porque están esos conceptos que ellos tenían como pueblo judío, que se les había prohibido consumir ciertos animales que eran inmundos, como también animales que hubiesen sido entregados o sacrificados para honrar a los dioses paganos, el vino también, que lo tomaban, ¿ya? Y todo este tipo de cosas. Entonces, a mí me llama la atención, la palabra dice que propuso en su corazón no contaminarse. Y yo creo ahí que también tenemos que seguir una enseñanza de Daniel, en el sentido de que tenemos que proponernos, como pueblo de Dios, ¿ya? No contaminarnos con las cosas del mundo. Mantenernos, como Daniel quería mantener la pureza, ¿ya? La integridad moral y espiritual delante de Dios, por sobre lo que significaba que no comiera la comida del rey, porque era resistirse al rey, era rechazar al rey. Pero Dios le dio una buena relación con el hombre que estaba a cargo de eso. Pero a mí me llama la atención esto. Y hay un texto, me parece que es de otro hombre que propuso en su corazón, ¿cómo se llama? Un rey, seguir la ley. Ya me voy a acordar ya, lo voy a buscar. Entonces, yo creo que nosotros también, en este ejemplo de Daniel, hermano, todos los cristianos tenemos que tener esa disposición, proponernos de corazón, ¿ya? No contaminarnos ni con las costumbres, ni con los modales, ni actitudes, ni doctrinas del mundo de pecado, porque estamos sirviendo a un rey que no es un rey humano, es un rey espiritual, es un rey divino, es el rey de reyes, el señor de señores, y que él va a hacer posible para que nosotros no nos contaminemos siempre que esto nazca de nuestro corazón, como en el caso de Daniel. Eso, hermano. Bueno, hermano, creo que sería bueno seguir tocando este punto la semana que viene, pues ya creo que nos pasamos el tiempo. Hay un punto interesante en el versículo 7 y es la razón por la cual le cambió los nombres, ¿no? Así. Los nombres que estos muchachos tenían, su base, tenían un diminutivo del nombre de Jehová, o sea, ya Dios es nuestra ayuda, Dios ha sido misericordioso. Entonces, ¿qué hicieron ellos para tratar de quitar o disminuir la influencia
del Dios de ellos, en esos muchachos lo que hicieron fue cambiarle el nombre. Cuando les cambia el nombre, entonces en los nombres que le dan están compuestos de los dioses que tenía Babilonia. Pues. Entonces ese cambio, pues el propósito era que se fuesen adaptando, que se fuesen adoctrinando, porque el propósito era ese, ¿no? Adoctrinarlos en las cosas de Babilonia, en las letras, en las costumbres, en sus creencias. Y, y eso pues Daniel propuso, o sea, Daniel decidió. Era un esclavo dentro de Babilonia. Él, un esclavo difícilmente tendría el valor para ir contra las órdenes del rey, pues, o de proponer no respetar las órdenes del rey. Y fíjense que Dios le dio tanta gracia delante de este capitán o de este jefe, que el jefe arriesgó su vida, porque si lo capturaban haciendo eso, tanto él como su familia iban a ser asesinados. Y aquí vemos cómo Dios vuelve otra vez a meter sus manos para darle gracia a Daniel delante de este hombre. Entonces, bueno, hay varias cosas interesantes que hablar aquí de la fe de Daniel, hermano. Sí, a mí me parece, de acuerdo. Vamos a seguir entonces la próxima semana metiéndonos un poquito más en este libro que tiene tanta enseñanza. Yo lo veo con una tremenda, revisándolo, como dice, no sé si acuerda el capítulo 15, verso 4 del libro de Romanos, que dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, ¿verdad? Entonces yo veo aquí en este libro mucha enseñanza primero con, como usted hablaba, de la ciencia divina, del poder divino, ¿ya? Y de la inmutabilidad de Dios, ¿ya? Y veo también el ejemplo de Daniel, de un hombre que decidió servir a Dios aún bajo las circunstancias tan tremendas que estaban viviendo, porque salir de su tierra, dejar su gente y todo, era doloroso. Y caminar miles de kilómetros para llegar a un lugar donde iba a ser esclavo y encadenado, no era cosa fácil. No era cosa fácil. Vamos a dejar así, aquí, como decía el hermano Mario, y si Dios lo permite, nos da vida y salud, el próximo sábado estamos aquí. Gracias, hermano Mario. No, a ustedes hermanos, y a los hermanos que nos visitan.